Hemos pasado un año de mucho trabajo. El año pasado ha habido mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas personas comprometidas. Y bueno, pues igual que el agricultor, después de trabajar mucho, regar, quitar malas hierbas, orar para que no llueva fuera de tiempo y que todo salga bien, como hemos estado nosotros también orando por todas esas actividades, al final luego ¿qué espera? Bueno, pues es evidente, ¿no? Esperamos ver algún fruto, ver fruto del trabajo. Trabajamos para ver fruto y el Señor también espera ver fruto en nuestras vidas. Un libro que fue muy famoso hace unos años, que se llamaba Vida con propósito, pues tiene una cita del clásico John Bunyan, del autor de El Peregrino. Y él dice una frase que me parece interesante. Dice, si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe. Y si mi vida tiene fruto, pues no importa quién me critique. Es decir, si no tiene fruto, no importa que me alaben. Y si tiene fruto, no importa que me critiquen. La importancia del fruto. En mi experiencia y la de muchas otras personas, es que los actos especiales, las campañas evangelísticas, los eventos, generalmente producen más fruto en los creyentes que participan que en resultados de personas convertidas, aunque también hay fruto en conversiones. Pero generalmente el primer impacto lo causa en el creyente, que se compromete con Dios, que se compromete con el testimonio y que dedica tiempo y energías a hablar del Señor. Y eso es lo importante, al final, que son vidas cambiadas, que el trabajo, que el servicio nos haya cambiado a nosotros en primer lugar y que nuestras vidas puedan ser ese primer fruto del trabajo, del esfuerzo del año pasado. Hablando de fruto, hay un pasaje en el Evangelio, que es Juan capítulo 15, donde el Señor habla del fruto y es muy interesante cómo plantea una progresión. Dice en Juan 15, y leo 3 versículos, el 2, el 5 y el 8, donde Jesús dice, todo el que da fruto, pues el Señor lo poda para que dé más fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Es decir, la idea de una progresión, dar fruto, luego dice dar más fruto y dar mucho fruto. Y esta es la meta de nuestra vida y lo que el Señor espera de nosotros. Que hayamos dado fruto, que lo sigamos dando y que todavía demos más fruto. Luego viene la cosecha, y la cosecha será la segunda venida del Señor que esperamos. En estas palabras del Señor, cuando nos habla de dar fruto, nos dice que además el fruto es el distintivo, es la prueba, es la evidencia de que uno realmente es discípulo de Cristo. Concuerda con aquella frase que Jesús dijo en otra ocasión, por sus frutos los conoceréis. Y también dijo Jesús que el fruto es lo que glorifica a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios en esta mañana con nuestras palabras, con nuestras canciones, pero realmente de lo que Dios se va a sentir más orgulloso de nosotros es si puede ver el fruto en nuestras vidas, cada día de nuestra vida. Hablando de fruto, nos preguntamos qué es el fruto, qué será ese fruto que el Señor espera de nosotros. Y lo cierto es que en el Nuevo Testamento hay 6 o 7 aspectos que se definen como fruto en la vida de un creyente. Hoy solo vamos a hablar de uno. Pero se habla de la santificación como un fruto, las obras, las ofrendas, la alabanza, cuando por lo que tú haces otros crecen espiritualmente, o también por las conversiones. Pero hay uno que es el fundamental, del que yo creo que derivan y viene todo lo demás que sea fruto en nuestra vida, y que es, como sabéis, el tema que estamos tratando, es el tema del fruto del Espíritu Santo. Así que voy a leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el tema de hoy, que habla de ese fruto que yo creo que sería un buen objetivo
por lo menos yo me lo marco como objetivo para mi vida, para este año, el poder mostrar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dice Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es la manifestación de un verdadero discípulo de Cristo, si manifiesta esas características. Y si lo pensamos bien, todo eso realmente es como una descripción del carácter mismo de Cristo. El carácter moral de Cristo, Cristo es así. Y es a quien aspiramos y debemos de imitar. Y quiero llamar vuestra atención en este texto, que ahí no habla de muchos frutos, sino es un solo fruto. No son 9 frutos del Espíritu, sino es un fruto que tiene 9 características. Es como si fueran los gajos de una naranja, y algunos sí que pueden ser un poco más grandes que otros, más desarrollados que otros, pero es un solo fruto con 9 características. Y eso es importante porque es parte de lo que marca la diferencia entre un creyente y un no creyente. Porque es verdad que una persona no creyente puede mostrar alguna de estas cualidades de una manera admirable. Hay gente muy bondadosa que no es creyente. Pero probablemente lo difícil es poder mostrar esas 9 características a la vez. Cada una de ellas daría para 9 sesiones, pero solo me gustaría que pensáramos unas pinceladas acerca de ellas. Y en primer lugar se menciona el amor. El amor es la base, es el motor, es el fundamento de todas las cosas. El Señor Jesús, cuando tuvo que resumir lo que Dios espera del ser humano, cuando tuvo que hacer un resumen de todo lo que enseñaba el Antiguo Testamento, cuando dijo, mira, la ley, todo lo que dice la ley y todo lo que dijeron los profetas, al final solo tiene que ver con 2 cosas. Y tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. El amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Y de ahí deriva la creación. Dios creó el mundo, nos creó a nosotros porque Él es amor y necesita expresar amor. Y también de ese amor brota el plan de la redención, de la restauración de todas las cosas. Así que el amor tenemos que verlo en Dios, qué clase de amor. Y yo pregunto, al leer eso, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el amor humano y el amor que sea fruto del Espíritu? Y ahí tenemos que ver entonces cómo es el amor de Dios. Y el amor de Dios, definido en el texto más conocido de la Biblia, dice que es que Dios amó al mundo. Es fácil amar a nuestros seres queridos, pero Dios amó al mundo. Y en el mundo hay buenos y hay malos. En el mundo están personas amadas y dignas de amar y de ser amadas, y otras que parece que no merecen nuestro amor. Y el amor, que es fruto del Espíritu, debe ser un amor así, que es capaz incluso de amar, como dijo Jesús, a nuestros enemigos. Sin duda eso ya no es humano, es algo extraordinario, es la obra del Espíritu en nosotros. La segunda característica de este fruto del Espíritu es el gozo. Y el gozo tiene que ver en parte con la alegría, no solamente es alegría, también en otras ocasiones es una satisfacción interior, donde uno se siente satisfecho, aunque las circunstancias a veces no sean para reír. Nosotros nos gozamos cuando hay un motivo, ¿verdad? Si hay una buena noticia, alguna experiencia, alguna situación, una vivencia que nos hace sentirnos gozosos. Es normal. En la historia bíblica, recordada en estos días, pues dice que los magos de Oriente se gozaron al ver una estrella que apuntaba donde había nacido el Mesías. Y también el Evangelio habla del gozo del pastor que encuentra la oveja perdida. Pero de nuevo, ¿cuál sería la diferencia entre el gozo que es fruto del Espíritu de ese gozo que es natural y humano? Bueno, pues podemos pensar en Filipenses capítulo 4. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, hay una palabra que probablemente es la que marca la diferencia entre el gozo de una persona cualquiera
y el gozo de una persona que está mostrando el fruto del Espíritu. ¿Y cuál podrá ser esa palabra? Pues dice Filipenses 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Ahí es donde está la dificultad, ¿verdad? Regocijarnos siempre. Venga lo que venga, ocurra lo que ocurra. También en la adversidad. Y Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y uno se pregunta cómo es posible. Evidentemente no es sadismo de alegrarnos del mal, sino la clave la da en que dice regocijaos en el Señor, porque ese gozo debe depender no de mis circunstancias, sino realmente depende del Señor. Regocijaos en el Señor, es que pongamos nuestra mirada en el Señor. Y es el Señor el que conoce mi vida, mis circunstancias. Y cuando miro al Señor, aun en los momentos de dolor, de aflicción o de preocupación, veo a aquel que es todopoderoso, aquel que me ama profundamente porque dio a su Hijo por mí. Y veo a aquel que cuida y controla todas las cosas que suceden en mi vida. Así que en medio de ese momento difícil, si pongo la mirada en el Señor, puedo encontrar esa paz interior, esa satisfacción interior de saber que todo está siendo controlado y para bien. Y pongo mi mirada en aquel que es mayor que mi problema. Es el Dios que es mayor que cualquier problema que podamos tener. El fruto del Espíritu dice que también es paz. Y claro, la paz de los muertos es una paz, evidentemente, están en paz. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la paz que puede tener una persona cuando la vida le sonríe, cuando no tiene dificultades, está en un momento plácido de la vida, pues siente paz? Pero ¿cuál será la paz que es fruto del Espíritu? Pues es aquella paz, como se canta en alguna canción, en medio de la tormenta, que cuando hay tormenta experimenta, lo afronta con calma, en lugar de la ansiedad. Hay varias escenas en la Biblia que lo podrían ilustrar, ¿no? Como cuando Jesús va con los discípulos en la barca y ellos están agobiados porque ven que el barco se va a hundir, pero Jesús duerme plácidamente. Jesús está poniendo ahí el ejemplo de lo que es esa paz en medio de las tormentas, porque Él tiene control de lo que ocurre. O también Pedro, inexplicablemente dormido. Yo no sé cómo pasarías tú la noche si sabes que mañana te van a juzgar y te van a decapitar, van a ordenar tu muerte. Y esa noche Pedro, en la cárcel, está durmiendo plácidamente, porque dice que los ángeles entraron y tuvieron que despertarle. Es la paz en medio de la tormenta. Y de nuevo nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos tener paz si este año vinieran malas noticias? Pues de nuevo en Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, y repito, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y ahora viene el resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no se entiende humanamente, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y de nuevo, ¿cómo puedo encontrar la paz si estoy en un momento de tormenta, de tempestad en mi vida? Pues la receta lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, de nuevo es levantar nuestra mirada hacia Él. Si miramos los problemas, podemos pasarnos el día repitiéndolos y hundiéndonos más en el problema. Pero aquí nos propone que levantemos nuestra mirada, que oremos, que nos dirijamos a Dios. Y cuando el creyente mira a Cristo y ora y pone en Cristo nuestra carga, debe poder descansar en los brazos de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. El poner la mirada en el Señor. Si queremos tener paz en las adversidades, esa es la única receta que hay. En cuarto lugar, el fruto del Espíritu también es paciencia. Qué difícil tener paciencia.
La paciencia se podría definir como lo opuesto a la impulsividad, ¿no? El ser impulsivos. Es una resistencia. Es sobre todo pasar por alto aquello que te irrita. El Señor es así. Dice Pedro en su segunda carta que si no ha venido a buscarnos y sacarnos de este mundo de maldad y de problemas para llevarnos a la gloria, si no viene es porque Él es paciente. Y me imagino que al Señor le irritan muchas cosas de las que ocurren en nuestro mundo. Y sin embargo, Él es paciente. La madre de Rubén, Esperancita, siempre me decía, me dicen que hay que tener paciencia, pero ¿eso dónde se vende? ¿Dónde se vende la paciencia? La paciencia es esperar en Dios, esperar en el socorro de Dios. Cuando ya no puedes hacer nada de tu parte, es decir, bueno, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras, aquí estoy esperando y confío en ti. Y confiamos en Dios porque Él ve nuestra situación, ve nuestra desesperanza humana y el Señor no es indiferente a nuestras necesidades. Y eso nos puede permitir tener paciencia en medio de la dificultad. Ya sé que a veces la paciencia hace esperar mucho. En algunos casos esa paciencia va a significar esperar hasta la venida del Señor. Hay cosas que no se van a arreglar mañana, ni este año. Pero al final, Dios en su palabra nos dejó un libro que a mí me parece extraordinario, es el libro de Apocalipsis, donde nos enseña cuál es el final de la historia, cuál es el final de nuestras vidas, cuál es el final del mal, cuál es la recompensa del que hace el bien. Y al final la paciencia tendrá su recompensa. Y por eso la paciencia como fruto del Espíritu no es lo mismo que la resignación. Hay mucha gente que no tiene fe y que soporta con admiración la adversidad, pero lo hace con resignación. Como diciendo, bueno, no puedo hacer nada, no puedo cambiar nada, ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantar. No. La paciencia, que es fruto del Espíritu, es que espera lo que Dios va a hacer, que Dios está trabajando y Dios tiene un propósito en lo que permite en nuestras vidas. Y a mí me parece admirable cuando veo sobre todo a personas mayores, que son las que más suelen sufrir, sufren por la salud, sufren por los hijos, sufren por los problemas de la vida, sufren por todo, ¿verdad? Cuanto más mayor, parece que el sufrimiento, los motivos de sufrimiento son mayores. La gente joven sufre menos. Pero es admirable ver esas personas de fe, cómo el Señor pone esa paciencia en ellos. El fruto del Espíritu, como digo, no podemos estar parándonos mucho, también es benignidad, dice que es benignidad. Y la benignidad tiene que ver con el ser comprensivo con las personas, con sus errores y con sus fallos. El mostrar simpatía incluso hacia el pecador, que en lugar de condenar, se compadece. Es un cambio de actitud importante. Todos rápidamente condenamos el mal, condenamos lo que nos hace daño, pero el ser benigno implica ejercer una cierta comprensión hacia el que se equivoca o hacia el que hace mal. Y es exactamente lo que el Señor hizo con nosotros. Por eso nos salvó. Nos salvó no porque éramos mejores ni teníamos buena pinta. Nos salvó precisamente porque Dios es benigno y se compadeció de nosotros y por eso buscó el salvarnos. Mira a Jesús con la mujer pecadora. La traían, tenían motivos para acusarla, esperaban que Jesús ordenase que fuera apedreada y sin embargo Jesús actuó con benignidad con aquella mujer. No le dijo que daba igual lo que había hecho, pero dijo vete y no peques más. Es interesante que la función del sumo sacerdote, una de las misiones del sumo sacerdote, que su función era a favor de los hombres, dice Hebreos 5:2, que era obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y a veces somos muy exigentes con los demás y nos olvidamos que somos tolerantes con nosotros mismos. ¿Por qué no ejercemos un poco más de tolerancia con los demás, la misma que ejercemos con nosotros mismos? El escritor C.S. Lewis,
el autor de las Crónicas de Narnia, dijo que a él le parecía imposible tener esta actitud de benignidad. Pero dice que hasta que un día recordó algo y se dio cuenta, y esta es su frase: había un hombre con quien yo practiqué esto toda mi vida, yo mismo. Somos benignos con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué no lo somos también con los demás? Pablo escribe a los tesalonicenses y en su primera carta les dice que demostramos ser benignos entre vosotros. Y ahora lo explica de una forma gráfica y dice, ¿cómo es eso? Pues como una madre que cría con ternura. Y los niños a veces lloran, patalean, se portan mal, pero la madre lo mira con ternura, lo corrige con ternura. Eso es la benignidad. ¿Qué tal si nos esforzamos este año en ser benignos unos con otros? En lugar de criticar, condenar, ¿por qué no ejercemos un poco de empatía, de esa benignidad con los demás? Bondad es otro fruto, parte de ese fruto del Espíritu. Y eso tiene que ver con la amabilidad, con ser bueno, con buscar el bien, ayudar a las personas. Y yo que estaba pensando en el tema de esta mañana, pues venía conduciendo por Juana de Vega y sabéis lo que hacen algunos conductores, ¿no? Vienen por el carril de la izquierda para avanzar y después tratan de colarse para entrar en el túnel al carril de la derecha. Dijo, pues ser bueno, ser bondadoso es dejarle pasar. Ya sé que tal vez no se lo merece, a lo mejor es un aprovechado, a lo mejor es un extranjero, a lo mejor es alguien que no conoce nuestra ciudad y se dio cuenta tarde que había que cambiar de carril. Pero son pequeñas cosas donde se muestra si hay o no fruto del Espíritu, si tengo una actitud de bondad para con las personas. Y esta mañana hemos cantado la bondad de Dios, y dice, en mi vida ha sido bueno. Pues si Dios ha sido bueno en tu vida, seamos nosotros buenos también con los demás. Fidelidad, otra parte de ese fruto. Y la fidelidad tiene que ver con cumplir nuestra palabra, nuestras promesas, con ser dignos de confianza. Importante, ¿verdad? Que nuestra palabra sea palabra de fiar. Y esa es otra cualidad extraordinaria del Señor. El capítulo más corto de la Biblia destaca dos cosas del Señor. Y la segunda que destaca es esa, su fidelidad. Y me refiero al Salmo 117. Dice que la fidelidad del Señor es eterna. Y fíjate cómo que añade después. Dice, ¡aleluya! Menos mal que el Señor es fiel y que cumple sus palabras. Porque si fuera por nosotros... Mansedumbre. La mansedumbre no significa que seas tonto. La mansedumbre significa quedar calmado incluso cuando te tratan con injusticia. Es difícil, ¿eh? La mansedumbre nos recuerda a los animales salvajes cuando son amansados, las fieras que son amansadas o domadas, o el toro manso. Ese animal no ha perdido nada de su esencia, de lo que él es. No ha perdido nada de su fuerza, no ha perdido nada de su instinto. Sin embargo, lo tiene dominado, lo tiene bajo control. Y por último, el dominio propio. El dominio propio es esa autodisciplina del alma y del cuerpo que necesitamos para controlar nuestros apetitos, las cosas que nos apetecen. Nos apetecen muchas cosas que no siempre son malas, pero a lo mejor no son lo que Dios quiere que hagamos. Y necesitamos controlarlas. A veces son malas también. Y el dominio propio tiene que ver con ese control sobre mis reacciones, cómo reacciono, sobre mis palabras, sobre lo que como, sobre el ocio, el uso del tiempo. Es interesante que la palabra que se define aquí como dominio propio está relacionada con una palabra atleta. Y ahí se entiende muy bien lo que significa el dominio propio, porque el atleta, si quiere competir y ganar, tiene que llevar esa disciplina y privarse de muchas cosas para lograr su objetivo. Y el dominio propio nos llevará como creyentes a estar dispuestos a renunciar a cosas que sean lícitas incluso por amor a otras personas. Así que eso es un resumen de lo que podrían ser objetivos para un año, que podamos mostrar esas 9 características del fruto del Espíritu. Y el fruto, cuando hay fruto, cuando un árbol da fruto, no es para beneficio propio,
El fruto es para beneficiar a otras personas. El árbol nos da manzanas para nuestro beneficio. Y sin duda el fruto del Espíritu es un testimonio poderoso. Probablemente más poderoso que las palabras que digamos es que la gente pueda ver esas actitudes en nuestra vida. Imagínate que eres un vendedor de árboles, que vendes naranjos para que la gente pueda plantarlos y después tener naranjas. La mejor manera de vender un árbol naranjo de una raza específica que pretende ser especial y muy buena no sería llevando una ramita de ese árbol o llevar unas hojas o llevar un catálogo con buenos dibujos de ese árbol, de pequeño, de grande, buenas láminas con fotografías. La manera más efectiva de vender ese arbolito sería que puedas llevar una naranja, que la pueda tocar, la puedan oler y la puedan probar. Y ese es el impacto del fruto del Espíritu en el testimonio que glorifica a Dios. Y finalmente, me gustaría que pensáramos un momento qué es lo que necesitamos para poder producir ese fruto. Notar que el fruto es un resultado, es una consecuencia. Tú no plantas una manzana y sale una manzana de la tierra, es todo un proceso. Y ese proceso tiene que ver con nuestra relación personal con Cristo. Iniciamos mencionando Juan capítulo 15, donde Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Así que no se trata solo de que me voy a esforzar en ser bondadoso, me voy a esforzar en ser un poco más manso. No, eso no va a funcionar. Porque la clave, dice Jesús, es estar conectados con Cristo, es nuestra comunión con Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Es el ser para poder hacer. Y notad bien que el fruto del que hablamos dice que es el fruto, no es del creyente. Eso no es el fruto del creyente, dice es el fruto del Espíritu. Porque yo no puedo producir ese fruto. Es el Espíritu, es Cristo en mí. Y para eso hay un par de recomendaciones en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 4, versículo 30, dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y uno se pregunta, ¿y qué puede entristecer al Espíritu que frenaría ese fruto? Pues evidentemente el pecado, si hay un pecado no confesado en nuestra vida. Y el segundo texto de Pablo también en 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Y qué podría hacer que apague el Espíritu? Que impida que yo manifieste ese carácter, ese fruto. Bueno, seguramente cuando le resistimos. El Espíritu, una de las maneras de que nos habla es una voz interior. Es una voz que habla a nuestro espíritu. Y podemos resistir esa voz, podemos no hacerle caso cuando nos avisa. A veces usa la conciencia. Y si no escuchamos esa voz, si la ignoramos, estamos apagando, estamos desconectando la obra del Espíritu en nuestra vida. Y también cuando no lo alimentamos. El Espíritu Santo se menciona en la Biblia y se ilustra como un fuego. Y el fuego hay que alimentarlo. Hay que poner leña, hay que poner gas, hay que poner algo para que arda. ¿Y cómo puedo yo alimentar al Espíritu Santo para que este año pueda ser más paciente, pueda ser más amoroso, pueda ser más las 9 cosas que mencionamos? Pues evidentemente solo hay 2 cosas que pueden alimentar ese flujo de la vida de Cristo a través de nosotros por medio del Espíritu, que es leer la palabra y la oración. Y creo que lo básico al final es lo más importante, y lo básico siempre es leer la palabra y la oración. Y entonces el Señor hace la obra en nuestras vidas. Finalmente, este pasaje, esta porción del fruto del Espíritu está encuadrada entre una frase que se repite. En este capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 y el versículo 25, empieza y termina con un llamado. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Fijaos que no dice
andad por el Espíritu y no cumpláis. No, dice, y no cumpliréis. Si andamos por el Espíritu, automáticamente va a producir ese fruto. Y termina en el versículo 25 también, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo podemos caminar este año? Caminar en el Espíritu, caminar por el Espíritu. Pues evidentemente cuando sometemos todo y preguntamos a Dios acerca de todo en nuestra vida. Juan 15 hablaba de esa comunión, de permaneced en mí. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y la idea es que fluya la vida de Cristo en la manera que estamos, en la medida en que tenemos comunión con Él. Es así de fácil, así de sencillo. Lo sabemos de memoria, lo sabemos de sobra. Cuando iniciamos un año, nos proponemos, o yo por lo menos me propongo siempre ese plan de lectura de la Biblia continuado. Y yo prefiero no ser muy ambicioso. Los que más circulan por ahí son los planes para leer la Biblia en un año. Y hay que leer 3 capítulos diarios, más o menos. Y es difícil de mantener ese ritmo. Yo prefiero leer un capítulo por día. No me importa si tardo 3 años en leerla. Pero lo importante es la constancia. El que cada día podamos tener nuestro tiempo de lectura de la palabra. Ya sé que estoy diciendo lo mismo de siempre, pero necesitamos recordarlo. Probablemente hay gente aquí en esta mañana que se lo ha propuesto y ha fallado este año. Y hay personas que estáis luchando por mantener ese ritmo de leer la palabra a diario. Pero esa es la base que produce luego ese fruto en nuestras vidas. Y mira, la gente que nos rodea, nosotros estamos llamados, estamos en el mundo para dar testimonio. Pero la gente no puede ver al Espíritu Santo. Pero sí puede ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Así que es el desafío que yo me planteo a mí, para este año, y lo comparto con vosotros. ¿En qué vamos a caminar este año? ¿Vamos a caminar en la carne, dejándonos llevar por nuestros apetitos, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me apetece, por lo que a mí me gustaría? ¿O vamos a someter todo, cada decisión, al control del Espíritu de Dios, para que podamos mostrar ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Y si hacemos eso, estaremos siendo más parecidos a Cristo. Y la gente podrá ver a Cristo. Y nuestro Padre se sentirá, como todos los padres nos sentimos orgullosos, cuando nuestros hijos siguen la parte buena de nuestros ejemplos.